Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta audiencia temática, denuncias de alianzas entre políticos y paramilitares en Colombia, solicitada por la Corporación Nuevo Arcoíris, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y Human Rights Watch, con la presencia de representantes del Estado de Colombia. Tenemos previsto una hora para esta audiencia temática. Vamos a pedirle a los solicitantes de la audiencia una presentación inicial de no más de 20 minutos para poder tener luego otros 20 minutos para los representantes del Estado y un margen para preguntas y comentarios de la Comisión. Sin más, le damos entonces la palabra a los solicitantes de la audiencia para la presentación inicial. Muchas gracias. Buenos días, señores comisionados, distinguidos representantes del Estado colombiano. Mi nombre es Michael Camilleri de CEGIL. Estoy acompañado en la mesa por León Valencia y Claudia López de la Corporación Nuevo Arcoíris. También participó en la preparación de la audiencia Human Rights Watch. Maria McFarland está aquí en la sala, aunque no va a intervenir en la audiencia. Nuestra presentación de hoy se va a realizar principalmente por la doctora López y el doctor Valencia. Se enfocará en analizar la evidencia que demuestra que los grupos paramilitares en Colombia han logrado acumular un poder político importante a través de la violencia. La doctora López y el doctor Valencia analizarán además la respuesta que el Estado colombiano ha dado a esta situación. Como es de conocimiento de la Comisión, existen en este momento alrededor de 70 congresistas colombianos y más de 300 funcionarios públicos en total que están bajo investigación por sus vínculos con grupos paramilitares. No se trata solo de alianzas entre políticos y paramilitares, sino de políticos que frecuentemente forman parte orgánica de la empresa criminal paramilitar. Y aunque hubo en años recientes un proceso de desmovilización dirigido a desmontar la estructura armada del proyecto paramilitar, esta estructura política nunca se reconoció y mucho menos se desmovilizó. La presentación de la doctora López y el doctor Valencia explicará el impacto que los grupos paramilitares han tenido sobre los procesos electorales en Colombia, además de discutir la respuesta que el Estado ha dado a la situación. Pero antes de pasarles la palabra, quisiera comenzar con algunas reflexiones sobre la importancia que tiene este tema para la Comisión Interamericana. Esta comisión ya tiene conocimiento amplio de los miles de masacres, desapariciones, ejecuciones, desplazamientos forzados cometidos por los grupos paramilitares, frecuentemente con la colaboración o aquiescencia de agentes del Estado. Así lo han constatado tanto los informes publicados por la Comisión en los últimos 15 años, como los casos tramitidos por la misma Comisión y unas 6 sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los últimos años. La Comisión sabe igual que, si bien las estructuras armadas de los paramilitares ejecutaron estos crímenes, no habrían tenido la capacidad armada, el dominio territorial o el récord criminal que tuvieron, sin el apoyo financiero, operativo y político que obtuvieron de miles de civiles y militares colombianos que usaron sus posiciones de poder para apoyar abiertamente o dejar actuar libremente a los grupos paramilitares. Para decirlo sencillamente, detrás de cada masacre paramilitar hubo políticos y civiles cuyo accionar fue igual de decisivo para lograr el objetivo criminal alcanzado. Igualmente, estos políticos capitalizaron electoralmente la capacidad de intimidación de los grupos paramilitares. En otras palabras, la violación masiva de los derechos humanos ha venido mano a mano con el fraude, la intimidación y el constreñimiento al elector. En este contexto, lo que pretendemos en esta audiencia es mostrar que la colaboración entre políticos y paramilitares, colaboración que sigue viva a pesar del proceso de desmovilización, ha representado y sigue representando un grave peligro para los derechos fundamentales de millones de ciudadanas y ciudadanos colombianos. Esta comisión, desde su informe sobre el proceso de desmovilización en el año 2004, y posteriormente en los informes que hizo específicamente dentro del mandato que asignó el Consejo Permanente de la OEA, ha enfatizado que la sociedad colombiana y las víctimas de los grupos paramilitares tienen el derecho a la no repetición. Sin embargo, resulta imposible evitar la repetición de los crímenes paramilitares sin desmontar la estructura política de estos grupos.
Como mostrarán la doctora López y el doctor Valencia a continuación, estas estructuras siguen operando a pesar del proceso de desmovilización y de los valientes esfuerzos de algunos funcionarios judiciales en Colombia, además de investigadores, periodistas, como las personas que están aquí presentes. Esta situación propicia la repetición de los hechos e incentiva a que grupos armados en Colombia buscan mantenerse o llegar al poder a través de la violencia, violencia que conlleva necesariamente a la violación de los derechos humanos. Gracias. Muy buenos días. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos brindan de sostener esta audiencia ante esta honorable comisión. Como lo explicaba Michael, el propósito de la audiencia es explicarle, informarle a esta comisión sobre lo que es el fenómeno de la parapolítica en Colombia, en qué consiste, cómo ha operado y qué efectos ha tenido, no solo sobre la democracia colombiana, sino sobre los derechos civiles, políticos y humanos de los colombianos. Para empezar por una definición sencilla, es importante recordar que la parapolítica no fue la intimidación de unos políticos inermes que no pudieron resistir la presión de los paramilitares y se vieron forzados a hacer alianzas, sino lo que fue una alianza voluntaria e intencional entre grupos políticos, paramilitares y narcotraficantes para crear una estructura de poder territorial y política determinante en la conformación de mayorías electorales desde el nivel local hasta el nacional. Esto hace apenas 3 años, señores comisionados, hubiera sido solamente una hipótesis académica y periodística. Hoy en día, esta afirmación de esta descripción de lo que es la parapolítica está validada en las sentencias judiciales que ya se han ido produciendo sobre este fenómeno. Ha quedado explícito de que hubo una alianza voluntaria e intencional, con pretensiones no solamente económicas, sino también políticas, de constituir mayorías electorales. Esa alianza no se hizo al margen ni aislada de la tragedia humanitaria que los grupos armados ilegales han causado en Colombia, en este caso el paramilitarismo. Se hizo justamente en las mismas zonas donde dominaron los paramilitares y posterior al enorme récord de masacres, asesinatos de civiles y desplazamientos forzados que se produjeron en ciertas zonas de Colombia. En las mismas zonas donde ocurrieron esas violaciones de derechos humanos, posteriormente cambió el patrón político y electoral en favor de ciertos candidatos y partidos que hasta hoy siguen teniendo posiciones políticas importantes. Esa expansión, esa capitalización política de la expansión violenta del paramilitarismo se dio fundamentalmente en el nivel local, especialmente a partir del año 1988, porque es el año en el que se puede elegir por voto popular a los alcaldes, oportunidad que fue aprovechada no solamente por estructuras políticas legales, sino también ilegales para crecer su cuota de influencia. Creció posteriormente a nivel regional, avanzando hacia posiciones de poder en diputaciones, en cámaras, en gobernaciones, y como se ha demostrado académica y judicialmente, llegó masivamente al poder nacional en el año 2002 y 2006, años en los que se realizaron elecciones nacionales. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el método mediante el cual operaron? Por un lado, como les decía, ustedes lo saben bien en esta comisión porque así lo ha informado profundamente los informes de la comisión de la MAPOEA y del propio gobierno colombiano, entre el año 97 y el año 2002 ocurrió la mayor tragedia humanitaria que haya vivido Colombia en su historia, por masacres, secuestros, por cualquier indicador que se quiera corroborar. A la par de esa expansión violenta, lo que hicieron los paramilitares fue crear o capturar organizaciones y liderazgos políticos que combinaron la intimidación armada y violenta del paramilitarismo, la financiación ilícita, proveniente fundamentalmente o bien de corrupción política y administrativa, o bien del narcotráfico y el fraude electoral para consolidarse como mayoría. Ese análisis de dónde ocurrió esto se pudo establecer con algo que fue en un primer momento un indicio académico y que posteriormente ha sido un indicio judicial, que ha sido tratando de verificar cómo en las zonas donde más se fue expandiendo el paramilitarismo, el Magdalena Medio, el Caribe colombiano, se presentaba sistemáticamente un patrón de atipicidad electoral, atipicidad concerniente en que posteriormente a la presencia y el gran nivel de homicidio paramilitar,
ciertos políticos y candidatos empezaron a ganar por proporciones atípicas respecto al promedio histórico las elecciones. Para darles un ejemplo de qué quiere decir atípico, atípico está medido por niveles estadísticos. En Colombia puede haber al Senado, que es una institución nacional, en cualquiera de los 1.100 municipios en Colombia se puede votar por cualquiera de los más o menos 1.000 candidatos que pueda haber al Senado. En promedio, un candidato al Senado obtiene en Colombia más o menos el 5% de los votos de un municipio. En las zonas de dominio paramilitar, como la Costa Atlántica, el Magdalena Medio, Antioquia, Santander, etcétera, un candidato no obtiene en promedio el 5%, sino niveles hasta del 90% del total de votación de un municipio. Ese gran éxito electoral ha sido producto de la coerción armada, el fraude y la intimidación en favor de ciertos candidatos. Con la desmovilización en el 2002, este es el mapa que muestra que ese patrón electoral atípico lo tuvieron más de la mitad de los senadores electos y más de la mitad de los partidos que compitieron por el poder político en Colombia en el 2002. Con la desmovilización paramilitar, o por lo menos de la estructura armada del paramilitarismo, se esperaba que eso bajara o se eliminara. En efecto, el patrón bajó, pero no desapareció, apenas bajó en un 10 al 15%. La tipicidad logró mantenerse en el 85% restante de los municipios y se concentró todavía aún más en favor de los mismos partidos o de las configuraciones partidistas posteriores al 2002 y en las mismas zonas donde efectivamente habían estado los paramilitares. Los paramilitares no son la única organización criminal y armada en Colombia interesada en tomarse el poder por las armas. Las guerrillas también son un proyecto violento de pretensión de toma del poder político. La guerrilla tiene especial dominancia en las zonas selváticas del país y en las zonas marginales. En esas zonas, la estadística del análisis académico demuestra que hay una flagrante violación de derechos civiles y políticos, que son las zonas donde más se intimidan y asesinan candidatos, especialmente por las FARC, que es la zona donde más se sabotea el proceso electoral y son las zonas donde menos colombianos pueden votar, mientras que en promedio un 50% del electorado sale a votar en estas zonas, menos del 25% del electorado puede salir a ejercer su derecho al voto. Hay un claro saboteo de la guerrilla para que se hagan elecciones. De manera que aquí lo que tenemos son diferentes grupos armados criminales usando diferentes estrategias para perturbar la democracia y violar masivamente los derechos civiles y políticos en Colombia. Por un lado, impedir el ejercicio democrático en el caso de las zonas donde domina la guerrilla, o por lo menos donde dominaba, y por otro, en cambio, forzar la elección de ciertos candidatos en las zonas de dominio paramilitar. La diferencia ha sido el nivel de éxito, no los medios criminales. Ha habido un gran interés, desafortunadamente creciente y exitoso, de la mafia y los grupos armados ilegales de tomarse el poder político en Colombia. Para darles una idea de qué tanto ha crecido este problema en Colombia, valga la pena recordar que en 1982 el mayor narcotraficante en la historia de Colombia, Pablo Escobar, fue electo al Congreso, con 16.650 votos, que representaban en su momento menos del 0.2% del total de votos de Senado. Desafortunadamente, 25 años más tarde, en el 2002 y en el 2006, aproximadamente 2.700.000 votos lograron obtener los candidatos y partidos vinculados a la parapolítica. Es decir, han logrado crecer hasta el 27% del total de votos con el que se elige una institución como el Congreso de la República. Esto demuestra que la magnitud de este problema está creciendo. No todos los políticos y no todos los partidos políticos están igualmente involucrados en parapolítica. Unos lo están más y otros menos. De los 10 partidos que están representados en Senado, 7 pertenecen a la coalición del gobierno del presidente Uribe. De esos 7 partidos, 5 tienen a la totalidad y más de la totalidad de sus miembros involucrados en procesos con narcotraficantes y paramilitares. Se ha propuesto. Las investigaciones por FARC política también afectan al Senado en Colombia. 2 de los 10 partidos que están representados en el Senado están investigados por vínculos con las FARC y representan aproximadamente el 10% de los miembros de esos partidos. Esos partidos han venido creciendo, no han decrecido en poder electoral, con muy contadas excepciones. Por el contrario, han crecido en el número de curules, alcaldías o gobernaciones que son capaces de obtener. Es decir, se está legitimando una toma violenta del poder político. Ese problema estructural no se resuelve solamente con sentencias judiciales. La rama judicial en Colombia ha hecho muy valerosamente su trabajo.
a costa de enormes riesgos y pese a los intentos de obstrucción del Ejecutivo y del Legislativo. Lo que estas estadísticas y el proceso de parapolítica demuestran es que el narcotráfico y el paramilitarismo, señores comisionados, lograron en 20 años en Colombia lo que por fortuna la guerrilla no ha logrado en 60, tomarse una parte sustancial del poder político de manera violenta y armada. Aproximadamente entre el 25 y el 35% de los puestos de elección popular y del censo electoral está infiltrado y capturado por esa toma violenta. De manera que el Estado colombiano y la democracia colombiana ya no solamente tienen un enemigo externo que amenaza la democracia desde fuera y la sabotea desde fuera, sino que una cuarta o tercera parte de su propio Estado está capturado por dentro. Y eso, por supuesto, implica una gran amenaza a la democracia colombiana y a la protección efectiva de las víctimas. Un Estado cuya representación política está en una cuarta o tercera parte capturada por intereses criminales, por supuesto no puede ser plenamente garante de los derechos civiles, políticos y humanos de sus ciudadanos. Hay un gran riesgo de que si no se controla, si no se castiga, si no se saca, evidentemente, esta toma criminal de la política, pues no podrá ese Estado garantizar protección y no repetición. Por lo tanto, nuestra consideración es que, además de judicialización, que muy valerosamente está adelantando la rama judicial, tanto en la Corte como en la Fiscalía, se necesita hacer una reforma estructural que proscriba la violencia de la política. Señor presidente, señores comisionados, lo que vinimos a traer fue este problema de Colombia, de sacar la violencia de la política, que este es el reto principal del país. Y vinimos a traerlo en un momento, yo creo, muy oportuno, porque las cosas están a medias tanto en el juicio penal como en el político. Pues las cosas, en el caso del juicio político, en el caso de la Cámara de Representantes, solo hay 4 condenados y los otros son 4 autos inhibitorios, una auto de detención, 8 en investigación formal, 9 en investigación previa, 4 en llamados a juicio, 1 en libertad y varios en preclusión, 3 en preclusión. En Senado, que son 45 los implicados, está también a medio camino todo, investigación previa y 16, llamado a juicio 9, investigación en condenado 5, en auto inhibitorio 4, para poner un ejemplo de lo que están en la mitad del proceso penal. Y el proceso del juicio político creo que es el más retrasado, porque en el caso del juicio político, 5 partidos que tienen la totalidad de los miembros implicados en la parapolítica están actuando, no han sido disueltos como partidos políticos, y pusieron 29.000 candidatos en las pasadas elecciones y ganaron y se expandieron a muchas zonas del país los 5 partidos implicados, la totalidad de la gente, excepto los demás partidos que también tienen gente involucrada, como en el caso de Cambio Radical, que tiene 11, o en el caso del Partido de la U, que tiene 9, o en el caso del Partido Conservador, que tiene 14 personas involucradas de los parlamentarios en estos procesos. El juicio político es muy importante y es muy difícil, porque este es un Estado híbrido donde toda esta gente participa dentro del Estado y obstruye el conjunto de las investigaciones penales y sobre todo inhibe cualquier juicio político. No se puede aplicar siquiera la silla vacía para los parlamentarios, y entonces yo dejo sobre todo para las recomendaciones últimas. Tenemos 3 solicitudes rápidas que podríamos presentar ahora o después. Okay. Sí, está. Sí, muy rápidamente, Carlos. Tienen también 20 minutos. Sí, lo tenemos. Son 20. Simplemente para advertir que la decisión del Estado colombiano no es erradicar la violencia de la política, sino del país, de todo el país. Los hechos son tosudos, la disminución de la violencia es tosuda, la toma del control territorial por el Estado es evidente, el desarrollo del país y las condiciones del país en condiciones de violencia son claras, y ese es el principio de la base. Sobre la base del debate ya de las cifras, ciertos tenemos Carlos Franco. Buenos días, señores comisionados, por su intermedio
a mis directos amigos peticionarios de esta audiencia. Quiero decir que el gobierno colombiano ha atendido la solicitud de la Comisión y de los peticionarios de debatir este tema que nosotros no considerábamos idóneo debatirlo acá, tal como se ha planteado en la salida, es un problema de salidas políticas. Se ha planteado de una reforma estructural, etcétera. Como punto de partida, el gobierno quiere plantear 3 puntos básicos o puntos de partida. El primero es que todas las instituciones y la sociedad colombiana estamos comprometidos en combatir el paramilitarismo, sus crímenes no queden en la impunidad y acabar con toda la interferencia de la violencia en la política. Esa es una decisión de las instituciones y de la sociedad colombiana que creo que es importante poner de presente. Y el segundo punto de partida es que en Colombia ha sido posible descubrir, juzgar y sancionar a la parapolítica porque se está combatiendo el paramilitarismo. Esa es la condición que hace posible que el tema de la parapolítica haya surgido, sea un tema de primer lugar en la agenda nacional y 77 congresistas por lo menos estén procesados. Porque no hemos tenido la política de connivencia con el paramilitarismo. No nos hemos hecho los de la vista gorda y porque hemos definido combatir con las instituciones la amenaza contra el Estado y hemos caracterizado al paramilitarismo como una amenaza para la democracia en nuestros documentos. Y el tercer punto de partida es un hecho, una realidad. Los jefes paramilitares y los sindicados de la parapolítica están en la cárcel, en gran cantidad y sin ningún trato preferencial. El Estado colombiano considera la mayor importancia que esos 3 puntos iluminen la discusión sobre el tema. Igualmente, considero importante referirme al tema de que este caso se están haciendo todos los esfuerzos para que no quede en la impunidad. Y lo quiero decir porque el gobierno representa aquí al Estado colombiano, que está constituido por varias ramas, entre ellas las ramas del Poder Judicial. Y se ha pretendido en muchos casos asumir que los logros en la investigación judicial no son del Estado en su totalidad. Y para nosotros eso es inadmisible. Y tanto ha sido el resultado en el tema del combate a la parapolítica en los estrados judiciales, que la información que nosotros podemos aportar a la honorable comisión es que hoy 77 congresistas se encuentran procesados. De ellos, 9 han sido condenados. 5 lo fueron por la Corte Suprema de Justicia y 4 fueron condenados por la Fiscalía General de la Nación. Se han proferido 7 autos inhibitorios, todos por la Corte Suprema de Justicia. En este momento hay 12 de los procesados que están ya llamados a juicio. De ellos, 9 están llamados a juicio por la Fiscalía General de la Nación y 3 por la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Fiscalía, le ha informado al gobierno que adelanta 264 investigaciones, en las cuales se han producido 98 resoluciones de acusación. Estas investigaciones abarcan a 91 alcaldes, 77 exalcaldes y 47 excongresistas. Dentro de las investigaciones que la Fiscalía adelanta contra este tipo de servidores públicos, se han proferido 55 sentencias. E igualmente la Unidad de Justicia y Paz informa que en los casos, en las versiones libres que ella ha recibido, se han involucrado a 195 políticos por parte de los desmovilizados en sus actividades. De ellos 114 son alcaldes, 25 concejales, 28 senadores, 16 representantes a la Cámara y 12 gobernadores. Y también debo advertir que en 11 de los casos de la Fiscalía, las condenas tienen que ver no con concierto para delinquir y relaciones con paramilitares solamente, sino con graves violaciones a los derechos humanos como desaparición forzada, desplazamiento y homicidio en persona protegida.
O sea, que no hay un procesamiento exclusivamente por las relaciones que tuvieron que ver con la política. El gobierno nacional ha apoyado los requerimientos de la justicia de mayores recursos para garantizar una eficaz investigación, y la Fiscalía General de la Nación creó una estructura de apoyo especial para este tema de la parapolítica en la Unidad Nacional de Lucha contra el Terrorismo. Luego, esa información que podemos entregar hoy a la Honorable Comisión y por su intermedio al continente es de que estamos haciendo un esfuerzo para que estos crímenes no queden en la impunidad. Nosotros queremos hacer unas consideraciones a la investigación desarrollada por la Corporación Nuevo Arcoíris. La hacemos con el mayor respeto, esperando que esto ayude a esclarecer qué es lo que pasó y qué es lo que no pasó. Y la hacemos, no es aquí entregada, sino sobre la base de un libro que fue publicado y presentado en Colombia como la mayor investigación sobre el tema de la parapolítica. Y queremos hacer una salvedad, que estas observaciones por primera vez las hace el gobierno, pero reposa en nuestro poder y lo podemos entregar a la Honorable Comisión. Una publicación del periódico El Colombiano, que es uno de los periódicos más reputados en el manejo de derechos humanos, temas de derechos humanos y paz, se negó a publicar esta investigación, aduciendo críticas tanto a la metodología como a las conclusiones. También reposa en nuestro poder columnas de prensa como la de Lidia que cuestionan el contenido del libro, y también fue publicado en Colombia un libro de varias personas cuestionando el contenido de esta investigación. Voy a centrar por razones de tiempo nuestras observaciones en 5 temas. El primero, se trata de presentar en el libro. Antes de hacer esta observación, quisiera señalar otra cosa. El gobierno es claro de que los contenidos que tienen que ver con la presencia, la dinámica y los crímenes de los paramilitares no tiene objeción sobre ellos. Se basan además en la información del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y cree que sobre estos crímenes deben ser investigados y sancionados, y también anota que esta es una realidad que el gobierno ha enfrentado y en la cual tiene resultados para mostrar. Tenemos observaciones en relación a cómo se presenta la relación entre estos grupos paramilitares y la política. La primera aseveración del libro, y lo que ilumina todo el proceso, es que hay una presencia militar que se convierte en un control y se traduce automáticamente en un resultado electoral a favor de unas personas que ellos quieren. Esa es la aseveración que ilumina todo el tema. Nosotros queremos presentar algunos ejemplos. Elecciones presidenciales del 2002. ¿Dónde gana el doctor Horacio Serpa Uribe? En Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. 4 departamentos con supuesto control paramilitar. ¿Dónde gana el doctor Álvaro Uribe? En Arauca, Caquetá, Guaviare y Nariño. 4 departamentos con control de la guerrilla supuestamente. Creemos que esa evidencia demuestra que no es cierto que ese control o presencia se traduzca en resultados electorales. Porque la población colombiana tiene madurez. Porque no creemos que la capacidad de estos grupos ha sido la de controlar toda la voluntad de la población en esas zonas. Nariño es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos paramilitares. Ha ganado durante 2 elecciones el candidato del Polo Democrático Alternativo. No creemos que los paramilitares quisieran eso. En el caso del Cesar, que es otro tema planteado, en las elecciones del 2002, en 11 municipios se presentó lo que llaman elección atípica a favor de Horacio Serpa Uribe. Y en solo un municipio se presenta elección atípica a favor de Álvaro Uribe Vélez. En el Cesar el resultado final fueron 103.000 votos a favor de Serpa y 68.000 a favor de Uribe. También se ha
sostenido en este tema que entonces son partidos uribistas. Quiero señalar que la composición del Congreso en el 2002, en su momento de elección, fueron 38 parlamentarios a favor de Uribe, 27 de Horacio Serpa, 27 a favor de Uribe, 20 conservadores, 2 a favor de Noemí Sanín y 15 independientes. El segundo tema que está planteado allí es que hubo una acumulación de fuerzas y hubo un cambio en el mapa político a partir del 97, que se presenta igualmente como un quiebre de la hegemonía liberal conservadora y el surgimiento de unos partidos emergentes denominados en la investigación debido a esta estrategia. Eso es verdad, que hay un quiebre del bipartidismo que además todos quienes queremos el fortalecimiento de la democracia en Colombia nos parece muy bien. Sin embargo, en la explicación hay otras discusiones. En primer lugar, es una tendencia en América Latina de que los partidos tradicionales tienden a debilitarse. Pero además de eso, que estos partidos emergentes son disidencias de los partidos tradicionales. Diana Hoyos Gómez, una estudiosa politóloga, ha planteado partidos de la familia liberal y de la familia conservadora. Y en Colombia también se ha presentado un fenómeno de derechización de la sociedad como una reacción a las acciones de la guerrilla. Pero adicionalmente a eso, la ingeniería electoral en Colombia, donde no había un régimen de partidos, ha permitido que haya una cosa que llamamos la operación avispa, que hay muchos candidatos. En las elecciones de 1998 se presentaron 319 listas de 80 partidos para el Senado de la República y 692 listas a la Cámara. Luego surgen todo este poco de partidos nuevos por una razón adicional, y es que hay elección popular de alcaldes y elección de gobernadores consagradas en la Constitución. Luego surgen nuevos liderazgos electorales en las regiones. Hay un análisis de los politólogos que dicen que cuando se instauran dos vueltas se tiende al multipartidismo. Cuando se instaura el escrutinio mayoritario en una sola vuelta se tiende al bipartidismo. Entonces hay muchas razones de orden político que plantean esto, pero hay un problema adicional, y es que estos partidos no son coherentes. Muchos partidos lo único que hacen es expedir un aval. La otra consideración tiene que ver con lo que se ha planteado aquí como votaciones atípicas. Y se ha definido la tipicidad como una votación concentrada a favor de un candidato que se presume es dirigida y presionada por estos grupos armados. Aquí se ha presentado la tipicidad en relación al 54% del Congreso o del Senado de la República. Los datos del libro son los siguientes. Hay 223 municipios que se señalan que son de influencia paramilitar. Y en esos 26 municipios se señala, fueron elegidos 26 congresistas relacionados con este tema de la parapolítica, y en las elecciones del 2006, 33 congresistas. Esa es la aseveración que se hace. Y se dice que ellos sacaron 1.741.857 votos. ¿Qué nos encontramos nosotros al analizar esa información? Analizando los 23 municipios encontramos lo siguiente. Primero, las elecciones de estos congresistas las votaciones de estos congresistas en estos 223 municipios fueron 573.000 votos. Por gente que no está en la lista señalada como parapolítica, hay 1.096.000 votos. No justifica eso decir que allí hay una concentración. Pero si analizábamos más detalladamente, encontramos que candidatos que tienen más del 25% de la votación en un municipio de los 223, encontramos 13 de la lista señalada. Pero encontramos que 36 no señalados en la lista tenían también votación en los 223 municipios superiores al 25%. Y si se hacía ese análisis en relación a quienes sacaban más del 50% de un municipio, encontramos que 8 candidatos de la lista aparecían con votaciones superiores al 50% y 12 que no estaban en la lista también tenían votaciones superiores al 50% en esos mismos 223 municipios.
Para las elecciones del 2006, haciendo el mismo análisis, encontramos que 15 de los señalados en la lista tenían votaciones superiores al 25% y 37 que no aparecían en las listas como para políticos también tenían votaciones superiores al 25%. Podríamos avanzar en otros temas de la atipicidad, como son los resultados de Noemí Sanín, que logra 3 millones de votos sin un partido político, u otros ejemplos. Pero la última observación que queremos hacer al documento tiene que ver con que se considera igual la situación del 2006 a la del 2002. Nosotros consideramos que hay evidencias en Colombia de que hay un cambio en la situación. Y dentro de ellas hay un aumento en la participación electoral en las elecciones del 2007 del 30% en la población. Nosotros compartimos de que en Colombia hay que fortalecer el régimen político. El gobierno ha presentado una cantidad de veces que ya no tenemos recuerdo, una propuesta de reforma política que siempre se ha hundido en el Congreso. Y creemos que el juicio político se va a hacer en las elecciones del 2010. Son los escenarios donde se discuten, se debaten y se deciden los temas políticos. En ello no tenemos discrepancia. Quiero plantear entonces que el Gobierno Nacional quería entregar esta información a la honorable comisión sobre el problema aquí planteado, los logros que se tienen. Somos conscientes de los retos que faltan y creo que hemos llegado a la conclusión de que en Colombia hay un problema grave de corrupción en los partidos políticos y que ese problema se está enfrentando como no lo ha enfrentado ningún país del mundo, ha enfrentado un problema con la eficacia y con la celeridad que se está enfrentando este problema en Colombia, y que igualmente la investigación aquí presentada tiene deficiencias que no ayudan a ubicar correctamente el fenómeno. Muchas gracias. Yo creo que por la complejidad del tema preferimos escuchar la reacción de los solicitantes sobre estos temas y luego nuevamente le daríamos la palabra a los representantes del Sí, Estado. señor presidente. Tendrían, podrían ser presentaciones de 5 minutos. Ok. Yo quisiera decir lo siguiente. El libro que alude el representante del gobierno, que refuta la investigación, fue hecho por el Palacio de Nariño, por el Alto Comisionado de Paz, por el consejero principal presidencial José Obdulio Gaviria. Y es más que una refutación, es un ataque personal a los que hicimos la investigación académica. Esta investigación académica que fue pionera antes que la investigación judicial y que fue pionera del debate en Colombia. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, muchas de la investigación que hicimos entre 2003 y 2005 la haríamos distinta y la perfeccionaríamos. Seguramente tiene deficiencias metodológicas, pero lo que es cierto es que coincide 100% con las investigaciones judiciales. A veces incluso las investigaciones judiciales van más allá de lo que fue nuestra investigación académica. Es decir, lo que el gobierno colombiano reconoce como cierto y como una contribución muy grande a la democracia colombiana, que es todo ese número de parlamentarios que señala como investigados y procesados, y los funcionarios locales que señala como investigados y procesados por la parapolítica, están en los estudios de la Corporación Nuevo Arcoíris. Quiero señalar que hay una coincidencia entre las investigaciones judiciales y las investigaciones académicas, y que ya dejó de ser un debate académico y se convirtió en un debate judicial y un debate político. Lo que reclamamos al gobierno hoy en día es que siga gobernando con los 5 partidos que están involucrados en el conjunto de la parapolítica, y con los otros 3 partidos de la coalición que están involucrados de manera parcial en la parapolítica, y que las personas que están en las cárceles sigan teniendo poder en el gobierno y sigan influyendo en las elecciones locales. Eso es lo que nosotros reclamamos. Ese es el hecho más grave,
que la coalición de gobierno que se mantiene es la coalición de la parapolítica. En segundo lugar, nosotros reclamamos también que se respeten las investigaciones judiciales. Ha habido un enfrentamiento, para nadie es un secreto, que el enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo obedece a este tema de la parapolítica. Y ese es el detonante de la confrontación entre los dos poderes. Y la iniciativa en esa confrontación evidentemente la ha tenido el Ejecutivo. Ese es el otro punto que queremos resaltar acá. Y el tercer punto que queremos resaltar es que por ejercicio de esta labor investigativa, nosotros hemos afrontado los siguientes temas: amenazas de muerte, hemos afrontado denuncias penales, hemos afrontado un debate personal, incluso personalizado con el presidente de la República, por esta investigación académica que hicimos nosotros y que la presentamos en el 2005, cuando no había ningún debate sobre esto. Y nosotros queremos reclamar que de los organismos nacionales e internacionales un respeto a estas cosas que hacemos en Colombia, que las hacemos por el fortalecimiento de la democracia, y creemos que el Ejecutivo debe ayudar a eso, debe ser motor de eso. Nosotros no estamos en una confrontación con el Estado colombiano, estamos en una discusión con el gobierno y con el Ejecutivo. Nosotros en este momento tenemos una alta consideración de la Corte Suprema de Justicia y tenemos también una valoración del ejercicio que ha hecho la Fiscalía, y creemos que eso está en camino hacia el fortalecimiento de la democracia. Lo que entendemos nosotros es que el Estado colombiano es un Estado híbrido, donde hay instituciones sanas y donde hay personas muy honorables y representativas, pero también hay gente que viola la democracia, hay gente que rompe el hilo constitucional. Nosotros entendemos que ese Estado híbrido le da mucha dificultad controlarse a sí mismo y regularse a sí mismo, porque hay instituciones que van hacia adelante en la defensa de la democracia y hay instituciones dentro del Estado que obstaculizan y obstruyen el ejercicio de la democracia. Y si nosotros atacamos de manera muy dura y muy crítica a las guerrillas que le disparan desde fuera a la democracia, también tenemos el derecho a criticar los que le disparan desde dentro de la democracia, desde dentro del Estado. Y eso es todavía más grave. Ese es un ejercicio de legitimidad muy importante. Cuando traemos acá esto es porque está conectado esta toma del poder político en muchas regiones. Cambiaron el mapa político en 12 departamentos e incluyeron en todos los departamentos en eso. Y está conectado con una violación masiva de los derechos humanos. Es que para hacer esta toma del poder político en muchas regiones, para romper el hilo constitucional en muchas regiones, bueno, hay 10.000 desaparecidos, 3.200 fosas comunes según la Fiscalía. Es decir, está conectada a una violación masiva de derechos humanos con la búsqueda del cambio del mapa político del país. Eso es lo que criticamos. Y tenemos un debate, en el caso de nosotros, muy académico, y en el caso de nosotros muy respetuoso con el gobierno nacional, y creemos que eso se debe mantener, ese debate, respecto incluso a las metodologías de la investigación académica. Es extraño que un Estado y un gobierno frente a una ONG responda con un libro hecho por 10 investigadores, todos pagados desde el Estado, todos pagados desde el Ejecutivo y todos empleados del gobierno, y que el doctor Carlos Franco, mi amigo Carlos Franco, hable de un libro de unas personas y no se atreva a decir, ese libro fue hecho desde el Palacio de Nariño. Me pareció una falta de ética en ese puntico. Es que uno debe decir esto fue hecho. Uno de las personas que escribe ese libro era el abogado de Mario Uribe, el senador Mario Uribe, primo del presidente de la República. Y en el libro ni siquiera se atreve a decir, lo presenta como una investigación académica, yo soy un abogado defensor del senador Mario Uribe. Para presentar esto, nosotros presentamos estas cosas poniendo la cara desde la academia y poniendo la cara del debate público en favor de un proceso político de democracia. Déjeme hacerle una pregunta breve antes de pasar. Usted refería a una serie de reformas en el sistema político que podrían evitar o mitigar este tipo de actos violentos. ¿A qué se refieren con eso? La primera es la disolución. Tenemos que encontrar un camino para disolver por lo menos esos 5 partidos. Ese es el primer paso, y hacer un juicio. El juicio político no se le puede dejar en una violación masiva de derechos humanos y una toma del poder político por una alianza entre paramilitares y políticos, no se le puede dejar al elector solamente. Eso no puede ser una medida para jugarse en las próximas elecciones. Tiene que haber una disolución de esos partidos, ya que una reforma política, se presentó una reforma por la oposición que era
una cosa elemental, la silla vacía. Quiere decir, oiga, eso, señor, el que queda inmerso en la parapolítica y es juzgado por ella, por lo menos que no tenga un reemplazo del mismo partido. Pues no se pudo pasar eso porque el Ejecutivo y el Presidente de la República se opuso con un argumento incluso público, porque el Presidente es una persona muy frentera, es una persona muy franca, y dijo, me opongo porque quedo en minoría en el Congreso. Es decir, la razón no era ética, la razón era que perdía las mayorías en el Congreso, y lo dijo públicamente. Y no va a perder las mayorías a cuento de la parapolítica. Y por eso defendió todo eso, y les decía, bueno, sigan legislando mientras van para la cárcel. Les decía a los parlamentarios. Y ahí empezamos, por una reforma integral de la política, por una depuración de los partidos, y claro, esto también tiene que ver para enviar un mensaje muy fuerte a los otros que también le meten violencia a la política, que son las guerrillas que le disparan desde afuera, porque es que no podemos dar pretextos y justificación para que sigan existiendo todas esas fuerzas de la violencia en Colombia. Si damos el paso, si las élites políticas de Colombia dan el paso a sacar la violencia a la política, habremos ganado el 99% de sacar la violencia a la política, porque se deslegitimará cualquier acción armada del otro lado, deslegitimaremos cualquier acción de las guerrillas y podemos construir un país civilista. Ese es el esfuerzo fundamental que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Primero, el libro evidentemente es de unas personas que la mayoría trabajan en Palacio, no un libro de Palacio, y no todas pagadas en Palacio. Pero el punto no es ese, el punto es cuál de las afirmaciones es la cierta o no. Yo me aparto totalmente de los capítulos del libro que contienen ataques personales, porque creo que esto es un debate de argumentos. Yo he presentado argumentos que están en el libro, porque la discusión es cierto o no es cierto que haya tipicidad, es cierto o no es cierto que se configuró esto. Y no tengo ninguna defensa de ataques personales que están contenidos en el libro o en discusiones. Hay un tema que es, creo, de la mayor importancia, y es que esta es una investigación que se ha presentado como académica, en la cual hay dos discusiones inevitables. La primera es cuáles son las consecuencias políticas y cuáles son las responsabilidades políticas. El gobierno ha tenido una decisión, que es combatir a los paramilitares, garantizar el funcionamiento sin presión de todas las instituciones, garantizar a la gente el ejercicio de derechos, combatir a todos los grupos por igual. Esa decisión que tiene el gobierno, que es su práctica diaria, pues tiene que defenderla políticamente. Lo que no puede pasar es que a partir de esto, la conclusión es que la coalición de gobierno es paramilitar. Porque nuestra práctica está demostrada. Nosotros tenemos a los jefes del paramilitarismo que campearon y acumularon el poder durante 20 años en muchos gobiernos en la cárcel. Y esa es nuestra decisión. Y esa es la discusión política. Y la discusión es cuál es el valor judicial probatorio del tema. Y ahí es donde tenemos grandes discusiones con la Corte Suprema de Justicia. Cómo se valoran los indicios o las pruebas. La posición del gobierno en esto es bien simple. Nosotros no queremos ni impunidad ni injusticia. Esa es nuestra posición frente al tema. Y lo debatimos. Y es más, hemos descubierto que en Colombia hay un problema institucional serio. Ni la Comisión de Acusaciones de la Cámara sirve para juzgar a altos funcionarios del Estado. Y el juzgamiento de congresistas en una sola instancia, creemos nosotros que viola derechos de quienes están imputados. Esas son discusiones que tiene que afrontar la sociedad colombiana y resolverlas. Nosotros, igualmente, estamos en la idea de proponer de nuevo la reforma política del Congreso de la República, y dentro de ello se contempla el tema de la silla vacía desde el momento de la imputación de cargos. Esos son temas que hay que discutir y que hay que resolver. Nosotros ni queremos desconocer el problema, ni las implicaciones del problema, ni la gravedad del problema. Y probablemente tengamos muchos errores en el manejo del problema. Lo que no tenemos es una política
de actuar criminalmente. Esa sí es nuestra discusión. Nosotros reconocemos los errores que aquí hayan y entendemos que este es un debate que hay que darlo de manera política y en el cual las descalificaciones personales no tienen lugar a ese debate, enrarecen el debate y no ayudan al debate. Y compartimos la necesidad de superar la incidencia tanto del narcotráfico como de la violencia en la política. Y recordamos que esa incidencia también se dio en departamentos como Arauca, donde estaba capturado todo el Estado, o en el Caquetá, en muchas partes, porque ahí es donde viene parte de la discusión. Lo que hizo el Estado durante mucho tiempo fue abandonar mucho territorio, atacaban un puesto de policía y se quitaban los 5 de alrededor y quedaba toda la zona expuesta. Esa es justamente parte de la discusión que tenemos en relación a la necesidad de la política de seguridad democrática y a los criterios con que esta política se desarrolla. Entonces, eso es, creo yo, los puntos en que están. Hay muchas cosas que resolver en Colombia en relación a cómo lograr las condiciones para que se fortalezca la democracia y esté a prueba de esto y para que se fortalezcan las instituciones encargadas de controlar. Porque allí hubo discusión sobre los narcomicos durante 15 años, sobre el proceso 8000, y no hubo sanciones sobre estos hechos. Y mientras las instituciones no funcionen eficazmente, pues no hay garantía de que esto no siga sucediendo. No me atrevo a juzgar qué pasa en otros países. Lo que ha pasado en nuestro país es que durante años hubo denuncias sobre la oposición por parte de políticos financiados por mafiosos en relación a medidas que se tomaban, se llamaban micos a las leyes y narcomicos porque eran de los narcos. Y ello en Colombia nunca fue sancionado, porque los paramilitares crecían y crecían y producían 200 masacres por año y nunca les pasaba nada. Porque el proceso 8000 se dice que se entregaron $2 millones a una campaña presidencial y nunca pasó nada. Esa es la diferencia que nosotros reclamamos que se reconozca. Muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar, salvo que hagan una presentación de 1 minuto y luego le doy 1 minuto más al representante. Gracias, señor comisionado. Solamente 3 puntos. 1. Nosotros no vinimos a discutir un estudio académico, ni del gobierno ni nuestro, sobre la parapolítica. Nuestras afirmaciones están basadas en las sentencias que han salido. Las sentencias que han salido hasta el momento, gracias a la acción valerosa de la justicia, pese a los intentos de obstrucción del Ejecutivo que se han dado precisamente porque la justicia está adelantando estas investigaciones. Yo celebro, en segunda instancia, que el gobierno diga hoy que este es un gran problema. Cuando publicamos esta investigación por primera vez en el 2005, algunos de los calificativos con los que funcionarios del gobierno y el propio presidente de la República nos calificó fueron cajas de resonancia del terrorismo por denunciar este problema. Yo celebro que hoy se reconozca que eso es un problema y se llame al respeto. Tercero, la diferencia es que en el pasado, por supuesto, ha existido interés, siempre ha existido interés de los grupos armados ilegales y del narcotráfico en Colombia de tomarse el poder político. Llamo la atención de que las estadísticas del gobierno y las sentencias judiciales demuestran que la capacidad de esa penetración en lo territorial y en lo electoral ha crecido en vez de disminuir. Y que por lo tanto, pese a que en el pasado también hubo sentencias judiciales, en el proceso 8000, el proceso de financiación del narcotráfico de la campaña presidencial y del Congreso en el 94, hubo solo 18 curules involucradas, solo 18 de 100, bastante, que representaban el 8% de los votos. En la parapolítica hay el 27%. Y quiero decir por último que una diferencia sustancial e importante es que, por fortuna, la financiación del narcotráfico a la campaña del Partido Liberal en ese año le costó el poder al Partido Liberal, que no ha vuelto desde entonces a ganar las elecciones de presidencia de la República por haber manchado sus votos con dinero del narcotráfico, que perdió las mayorías territoriales y que perdió las mayorías en el Congreso. En el caso de la parapolítica, por el contrario, no solamente no han perdido las elecciones, sino que siguen gobernando. Y es importante que esta comisión sepa que el gobierno de Colombia, a quien le reconocemos los esfuerzos de confrontar en el terreno con la fuerza pública a los actores armados ilegales, ha sido incapaz de dejar de cogobernar en el Congreso con los representantes de esos partidos y de esos movimientos que se impusieron por la vía de la violación de los derechos civiles y políticos en el Congreso de la República y en otras instancias.
Tres cosas rápidas. La primera, nosotros lo que reclamamos es que es el único gobierno que ha enfrentado con decisión al paramilitarismo. La segunda, yo quiero ilustrarle a la honorable comisión que uno de los problemas más graves que hemos tenido en la vicepresidencia es justamente que trasladamos una denuncia que nos llegó a la Corte Suprema de Justicia para que se investigara a unas personas que eran denunciadas por presionar a políticos en una región. Eso nos hace, o sea, nuestra posición es coherente y es tranquila. Nosotros presumimos la inocencia además de todos los que se implican. Eso es claro y creemos que debe tener garantías y que la justicia tiene que actuar, insisto, ni impunidad ni injusticia. Y la tercera, lo que pasa es que aquí hay una discusión que es de fondo y es, se dice que no, pero sí, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno en la parapolítica? Y nuestra responsabilidad ha sido la de combatirlo, la de garantizarle a la justicia que lo haga y la de garantizarle a ellos sus derechos. Entonces, esta discusión de fondo es eso. El gobierno tiene que reaccionar cuando se señala que los parapolíticos son los partidos uribistas, que el gobierno... Porque realmente lo que nosotros hemos sentido es que hemos actuado con la mayor transparencia, pero no exento de equivocaciones. Pero esté seguro que no con intenciones criminales. Gracias. Un comentario final, simplemente solicito a la honorable comisión que tome nota de la permanente insistencia de la autonomía judicial durante esta sesión con relación a la anterior. Gracias. Bueno, nosotros hemos visto las peticiones que ustedes formulan en la pantalla y por supuesto las pueden presentar por escrito. Creo que hay cierto acuerdo de que el tema tiene relación no solo directa, sino también indirecta con el seguimiento de la situación de derechos humanos en Colombia, y quiero agradecer tanto a los peticionarios como al Estado la alta calidad de la discusión que hemos tenido hoy. Gracias.